Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bien amigos, bienvenidos a Energías y Misterios, el programa de radio y también radio en color de Curiositats TV, aquí en Radio Despí, en el 107.2 de vuestra FM. Hoy vamos a hablar de una cosa muy conocida, una cosa que todo el mundo habla, todo el mundo toca, todo el mundo graba, pero realmente sabemos lo que hay que hacer, lo que significa o simplemente lo más básico, lo que es. Hablamos de psicofonías. Quizá la más conocida es la psicofonía de la Puerta del Infierno de Germán de Argumosa, una psicofonía donde se oyen niños, donde se oyen gritos, se oyen risas, lloros, cánticos, una psicofonía que muchos dicen que no es auténtica, otros que sí. Pero para hablar de todo esto tenemos a nuestro colaborador, nuestro amigo, nuestro gran compañero, Juan Carlos Chávez, que nos hablará también de este tema y de otros. ¿Qué es una psicofonía? ¿A qué hercios podemos comparar cuando una psicofonía puede ser probable? Porque nunca es certera, siempre es posible. Sea buena o sea mala, siempre es posible. La palabra posible siempre por delante de la psicofonía. Y vamos a hablar de eso, de psicofonía, el arte de la psicofonía, las diferentes medidas de grabarlas, con grabadoras, con cassettes antiguos, con autocámaras, con fotografías, incluso con audio. Vamos a ver cómo podemos captar estas psicofonías y lo que son. Y para eso, ¿quién más y quién menos que nuestro amigo Juan Carlos para que nos lo pueda explicar? Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, pues bastante bien, así ya terminamos, vamos ya terminando el año. Terminando el Bien, año, nos quedan 2 semanitas casi. 2 Pero semanitas bueno, quedan, sí. háblanos de las psicofonías, porque la gente habla Bueno, mucho de las psicofonías. Como he dicho, la más conocida quizás sea la de Germán de Argumosa, la maldita puerta del infierno, pero hay muchas más. Hay también las que se hicieron en la casa de Belmez, hay algunas psicofonías, algunas muy raras, pero que realmente son psicofonías, son voces del pasado, son ecos que han quedado impregnados en el lugar o son difuntos que nos quieren decir algo. Porque esa es la gran pregunta que se hace la mayoría de la gente. sí, a ver, el tema de las psicofonías en realidad, o parafonías, como dicen algunos, son en realidad pues esas voces que quedan registradas, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, bueno, son conocidas las de Germán de Argumosa, sobre todo, pues, y también, por ejemplo, las famosas psicofonías, entre comillas, captadas en su momento allí en Belchite, ¿vale? Ajá, Luego, por sí. ejemplo, hay algunas, por ejemplo, que son bastante buenas a nivel internacional, pero el origen, sí, o sea, después de tantos años, porque estamos hablando de casi 70 años, hablando del tema de las psicofonías como tal, y claro, realmente no hay nada que realmente pues se pueda confirmar, o sea, no puedes afirmar una cosa ni puedes afirmar otra. La historia está en que en investigaciones ahora, por ejemplo, que se están realizando con mejores equipos, pues claro, ya se va definiendo que una psicofonía básicamente hay 2 tipos y podemos detectar, por ejemplo, unas como la psicofonía, por ejemplo, clásica, o sea, una voz inteligente o una contestación inteligente, respuesta inteligente. Y el segundo caso serían las psicofonías que serían plasmaciones del ambiente, ecos del pasado, ¿vale? En las segundas, por ejemplo, en las ecos del pasado, pues está bastante definido que precisamente están trabajando sobre unas frecuencias en hercios que están muy definidas hoy en día, están sobre 400 hercios, mientras que, por ejemplo, las psicofonías de supuesto origen inteligente, pues son frecuencias mucho más bajas, estamos hablando por debajo de los 100 hercios, rondando los 40 a 100 hercios como máximo.
Y entonces, pues ocurre claro, o sea, las que son ecos del pasado, pues bueno, ya están bastante definidas. En esas no hay prácticamente ningún tipo de problemática, porque se sabe perfectamente que son de origen ambiental o de origen, por ejemplo, de estructura, estructurales, ¿no? Que serían las estructuras de los edificios. Se ha podido comprobar, por ejemplo, en ciertos edificios cómo a medida que se degradaba, esas psicofonías, esos ecos del pasado se han ido degradando también, con lo cual, por ejemplo, nosotros comentamos que es un poquito como una cinta de vídeo o de cassette, que si tú las vas recortando, las vas estropeando y vas copia-pega, o sea, vas pegando, vas perdiendo material. Y en este caso, por ejemplo, pues un caso bastante claro viene siendo el de Belchite. Belchite, por ejemplo, parece que hace años, estamos hablando de 30 a 50 años atrás, se conseguían unas psicofonías que eran bastante buenas, entre comillas, ¿vale? Sobre todo precisamente del tipo eco del pasado. ¿Qué ocurre? Que se encontraban plasmados en los edificios, pero te encontrabas, por ejemplo, sonidos ecos del pasado que tenían mucha diversidad, ¿no? No solamente era la gente, por ejemplo, va a Belchite y solo quiere grabar cosas de guerra, ¿no? Tiroteos o bombardeos o gente gritando, pero realmente, por ejemplo, en Belchite pues se habían conseguido ecos del pasado que no tenían nada que ver con la guerra. Yo grabé un burro, yo grabé el rebuznar de un burro y ahí no había nada. Y ahí no. Por eso digo que quiero decir que son ecos del pasado que se quedaban registrados. Pero ¿qué ocurre? La calidad se ha ido perdiendo en relación a la degradación que tiene pues ese pueblo. Belchite hoy en día es una gran escombrera, no nos engañemos, es una gran escombrera, ya no es lo que era. Y como gran escombrera, pues se ha convertido o sea, prácticamente han desaparecido todo lo que eran las voces, esos ecos del pasado, ¿no? Que podíamos registrar. Como tal, por ejemplo, respuestas inteligentes en Belchite, yo te lo puedo decir. Bueno, perdona que te interrumpa, pasa lo mismo que en Corbera de Ebro. En Corbera de Ebro también está todo destruido y también se han perdido muchas voces y muchas psicofonías. Claro, sí, los ecos del pasado tienen eso, que por ejemplo, dependiendo del cuidado de los edificios, pues se pueden conservar. Hay algunas psicofonías que son bastante interesantes y que se han ido también perdiendo en el tiempo, que son ecos del pasado. Y es interesante porque son en la zona del norte de Francia, cerca de Normandía, pero son grabaciones que se consiguen de la Primera Guerra Mundial, de la época de trincheras. Ajá. Claro, ¿qué ocurre? Que hay muchas zonas de esa provincia, digamos, norte de Francia, incluso hasta el Nord-Pas de Calais, que resulta que se han conservado bastante lo que son bueno, incluso trincheras se pueden visitar incluso zonas de que habían sido de zonas de combate. Incluso, por ejemplo, hay un par de pueblos que están abandonados, totalmente abandonados, pero cuidados. O sea, tienen sus coches en la calle, los edificios se siguen conservando porque consideran que es importante, pero es tan importante que los trabajos que se han realizado allí sobre ecos del pasado, sobre este tipo de psicofonía, siguen dando muy buenos resultados. Con lo cual, pues bueno, el eco del pasado ya sabemos que si un edificio se va conservando o una zona se va conservando, puede conservar precisamente este tipo de psicofonía, ¿no? De sonido, de captación. Pero luego está el problema principal, que es la psicofonía, la supuestamente inteligente. Y en eso, pues hoy por hoy sigue habiendo un gran debate, ¿no? Porque hay opiniones desde que son voces extraterrestres hasta voces, por ejemplo, de distintos planos, del tiempo, voces del espacio-tiempo, o sea, de gente a lo mejor del futuro. Bueno, no se sabe exactamente.
El único sistema que parece funcionar es el de la presencia o la capacidad que tengan los presentes de generar una X fuerza, ¿no? O sea, estamos hablando ya de un fenómeno que se estudia en parapsicología, que es el fenómeno SICAPA, digamos, que son denominados, o sea, o poltergeist o derivados, por ejemplo, de este tipo de energía cinética, que se puede convertir en energía cinética. Y en este caso, sí, dime. Perdona, ¿dónde colocaríamos, por ejemplo, las riofonías? Las psicofonías hechas en corrientes de agua, por ejemplo. Son las Por riofonías. ejemplo, bueno, es que en lo que son, sí, porque yo también he trabajado el tema, bueno, y muchos compañeros seguimos trabajando con el agua, ¿no? El fluir del agua. Bueno, entrarían dentro también en muchos casos de ecos del pasado, por tanto que las respuestas no suelen ser inteligentes, son cosas que parece que hayan quedado grabadas y que en un momento dado el mismo agua pues puede generar ese tipo de sonido. Pero, ¿qué pasa? Que resulta que también hay algún estudio que dice que posiblemente las riofonías podrían ser captaciones de ondulación del agua debido a sonidos que se están generando a kilómetros de distancia. Claro, sabemos que el agua es un gran conductor. Todos los que hemos hecho, por ejemplo, hemos sido radioaficionados, donde mejor se tomaban las ondas y donde más alcanzaba la onda era al lado del agua, porque rebotaban las ondas y llegaban mucho más lejos. Claro, evidentemente es un gran amplificador de voces. Otro tema de la psicofonía muy importante que nadie lo tiene en cuenta y yo me gusta siempre puntualizarlo, explicarlo y soy muy pesado con eso, lo sé, Juan Carlos, soy muy pesado. Es el tema de conocer la topografía del lugar, de saber si hay ríos subterráneos, si hay túneles, si hay cavidades, si hay pasillos, si hay huecos entre las paredes. Claro, todo eso es importantísimo y nadie lo tiene en cuenta hoy en día, nadie lo tiene en cuenta. Prima la tecnología que a veces nos juega malas pasadas porque trabaja con algoritmos como son las PSP o la poca precaución, ¿no? Entonces nos encontramos a veces con voces que pueden ser voces que nos vienen kilométricas o simplemente ondas de radio que han quedado suspendidas en el tiempo. La onda de radio viaja en el espacio. Entonces pueden ser ondas de radio de hace 4 o 5 días y que tú digas, ¿cómo estás? Si te contesten, estoy muerto de frío. Y a lo mejor solamente escuchas estoy muerto y te crees que te han contestado un ente espiritual. Claro, evidentemente. Por eso es tan importante el osciloscopio, saber la topografía del lugar, mirar las paredes si tienen huecos, si no tienen hueco, si hay corrientes de aire, si hay algún sitio donde haya algún tipo de animal que pueda tener un piular, un sonido. El sonido que sea muy parecido a la voz humana, como son las urracas, por ejemplo, los grillos. Claro, evidentemente, una masa de corderos a lo lejos también, porque los corderos tienen una voz que parecen un crío, cuando lloran parecen niños. Entonces, claro, todo eso hay que hacer un estudio geográfico del lugar de 4 o 5 kilómetros a la redonda, mirar que no hayan antenas de repetición, que no haya corriente eléctrica, que no haya nada que pueda traer esas voces de otros sitios. Y eso no se explica nunca. Sé que soy muy pesado con este tema, Juan Carlos. Soy muy pesado. Es la realidad como hay que hacer las cosas. Haces bien porque nosotros, o sea, intentamos hacer mucho hincapié precisamente en estudiar el terreno. Hay que estudiar el terreno, o sea, mira, incluso hacemos lo que es un estudio, bueno, radiestésico, por ejemplo, lo que es el equilibrio de la energía. Miramos, por ejemplo, incluso miramos lo que comentaban, la topografía, por ejemplo, oye, porque a lo mejor es una casa que tiene sótanos o tiene pasadizos, sobre todo casas antiguas, ¿no? Y, por ejemplo, mayoría de ellas serían. Hombre, mira, yo sé por ejemplo, de algún caso en algún pueblo X de Aragón, y no Belchite,
en el que, bueno, pues hubo un tiempo en el que se hizo un equipo hizo una investigación y pensaba que estaba consiguiendo muy buenas psicofonías, pero no sabía si catalogarla dentro del eco del pasado o catalogarlas como inteligentes, porque parecían mensajes bastante inteligentes, pero, o sea, no contestaban, ¿vale? Y entonces, pues casi se iba a catalogar como que la casa, pues, estaba recibiendo o tenía una cantidad de carga importante de eco del pasado. Todo se fue, digamos, al traste cuando en un estudio en profundidad descubrieron que en lo que eran los sótanos, las bodegas, esas casas tenían unas bodegas, muchas casas antiguas tienen, incluso en Belchite, por ejemplo, hay muchas casas que aunque están derrumbadas, todavía se conservan parte del acceso a las bodegas. Pero se descubrió en esa casa en cuestión, que no, ya digo, no es Belchite, que había o sea, en la bodega había una puerta que estaba tapiada, ¿vale? Y esa puerta daba o sea, esa tapia, digamos, ese tapiado daba a un pasadizo que conectaba con la bodega del vecino. Claro. Claro, ¿sabes lo que estaban recibiendo? Esas sí famosas ecos del pasado. Lo que estaban recibiendo eran las conversaciones que tenían los vecinos cada vez que estaban en el sótano, pues en la bodega, pues lo que fuera que estuvieran haciendo, estuvieran poniendo bien los muebles o estuvieran bajando trastos o lo que fuera, y eso era lo que se estaba emitiendo, digamos, por medio de ese Claro. pasadizo a la casa de al lado. O sea, Eso, que eso, de nada hay que estudiar muy bien lo que muy el bien. en el que estás trabajando. Eso me pasó a mí con un amigo que tenemos en común, que está en el Ujú. grupo de TCI y en la SEIP, y Sí, estuvimos haciendo en Mont Blanc en un convento, y claro, y estábamos, y es que lo escuchábamos, incorpóreamente escuchábamos un coro de iglesia cantar. Digo, ostras, estamos en un convento y lo estamos escuchando, y son las 4 de la mañana. Y resulta que luego, mirando la topografía del lugar, nos dimos cuenta que había un túnel que ya no existía, o sea, estaba tapiado, pero el túnel estaba y quedaba al centro del pueblo y que justo allí, ese día, a esa hora, estaba ensayando una coral. claro, estaban ensayando, fueran la una de las Imagínate, 10. imagínate, pero claro, nos saltaron todas las alarmas porque estábamos en un convento. Claro, estás en un convento y hoy es un coro, claro, es El ser mucha humano es casualidad, horrible. pero sí, sí, evidentemente. Podríamos El ser haber hecho humano, el paripé, sí, sí. Nos han cantado los antiguos frailes de aquí, ¿no? Y no, es verdad. Después se analizó no, y se vio que no, que era voz humana. Entonces averiguamos de dónde venía. Y preguntando al ayuntamiento, haciendo una cartografía del lugar, yendo al arquitecto del ayuntamiento, al registro histórico y tal, descubrimos que ahí existía un túnel y quedaba justo hasta a la plaza del ayuntamiento, que estaba a 3 o 4 kilómetros del lugar. sí, pero da Imagínate. igual, a ver, es un altavoz, los Sí, sí, túneles hacen claro. el eco de un Claro. altavoz. O sea, es Sí, como cuando sí. hablas, hola, ¿qué tal? Y hablas con un megáfono. ¿Te Sí. acuerdas de los cucuruchos de papel? O sea, cuando hacían los Sí, cucuruchos, los yogures. No, no, los yogures, y que no te acuerdas. ¿Te los acuerdas? yogures, ¿ves? El mejor ejemplo. Pues ocurre esto de que la mayoría de estas veces, pues o sea, hay que tratar, antes de aventurarse, pues tratar todo lo posible, pues para eliminar. Lo que sí que, por ejemplo, la tecnología nos ha ayudado muchísimo, ha avanzado bastante en el siglo XXI sobre todo, con la informática, y resulta que hoy en día pues disponemos de varios programas que hacen las veces de osciloscopio. O sea, básicamente lo que hace es que tú no tengas que tener aquí un aparato muy grande. Sí, sí. Cuando un programa, por ejemplo, pues además está haciendo ciertos procesos de análisis y tal, y te están evitando un montón de suposiciones erróneas, ¿no? Por ejemplo, mira, hay uno de los programas que utilizamos, tiene la capacidad, y la usamos siempre, de quitar las voces humanas, ¿vale? Y claro, la gente, los compañeros, pues pueden preguntar, oye, ¿y cómo se quita una Mira, voz que humana en una grabación? estaba buscando esto, no sé si se ve en la cámara. No, no No, se no ve, se ve. no se No ve. se ve. Es un osciloscopio que llevo en el móvil y Correcto, tal sí. como hablas ya te marca los hercios, te lo marca todo. Está Sí, aquí sí, te sale en el móvil mío. la gráfica humana, Sí, digamos, sí. ¿vale? El ser humano pues tiene una gráfica muy, muy definida,
Y eso se puede ver, por ejemplo, en el programa, ¿no? Porque lo ves, nosotros, por ejemplo, tenemos una gráfica que cuando hablamos, pues puede llegar a 20.000 hercios, imagínate, o sea, tenemos un pico dependiendo del tipo de voz. Pero es una firma, la voz humana es una firma muy concreta, ¿no? Y entonces lo que hemos conseguido, por ejemplo, con estos programas, es que te quitan esas voces. Bueno, tú quitas las voces, quitas los ruidos de fondo, que son, por ejemplo, los coches, los vehículos, bueno, sí, incluso el ruido de fondo. en el catálogo, ahí, mira, cuando has dicho lo de los grillos me hacía gracia porque en el catálogo tenemos pues el sonido de los grillos, y los grillos tienen una frecuencia muy concreta. Los pájaros, por ejemplo, también tienen unas pautas bastante claras, ¿no? Pero luego resulta que te encuentras con un elemento que es el que nosotros denominamos la franja de las psicofonías, en las que te encuentras una franja con una línea horizontal plana, pues parece como pero totalmente plano, pero resulta que cuando la estás escuchando, la estás amplificando, cuando amplificas, sigue siendo una señal plana, no tiene gráfica, o sea, no tiene aristas, digamos, y resulta pero tiene voz. Tiene voz, o sea, por ejemplo, pues por decir, hola, estoy aquí. Bueno, en una, por ejemplo, que teníamos nosotros, sí, era a una pregunta decía, sí, aquí abajo estamos, ¿vale? Y además era bastante clara. Y entonces era tan clara que pensábamos que podía ser una voz humana, o como tú dices, un pájaro, ¿no? Un cuervo o una urraca, que son muy dados. Pero la señal era totalmente plana. Además, en una frecuencia tan estrecha, en una banda tan estrecha, que nos llamaba la atención. Y la voz, en cambio, por ejemplo, pues escuchándola tenía intensidad, que es lo que denominamos, por ejemplo, yo, por ejemplo, ahora estoy hablando y yo hablo con cambios de intensidad, ¿vale? Con subidas, con bajadas, prácticamente nunca es plano. Pero lo interesante, por ejemplo, es que en la gráfica, yo, por ejemplo, si hay estos picos, esos picos quedan registrados. Pero ¿qué pasa cuando se queda registrado una línea plana que en realidad debería sonar hola, ¿cómo está? O sea, algo así, sin ninguna arista y sin nada. Pero resulta que te encuentras con unas voces o una voz que te diga, sí, hola, sí, aquí abajo estamos. Pues yo ahora mismo, por ejemplo, si yo grabara esto en ese programa, a mí me lo deja en plano. Luego, por ejemplo, la señal que nos dice que eso puede ser una siempre posible psicofonía. Posible, siempre posible. Psicofonía nunca lo damos por hecho porque lo dejamos ahí para seguir estudiando. Es que es la frecuencia. Si resulta que aparece en esa frecuencia, en esa banda, por ejemplo, de alrededor de los 400 hercios, nos está diciendo que esa frecuencia prácticamente es un eco del pasado. ¿Vale? La mayoría de las veces son mensajes que no tienen nada que ver con el contexto ni nada de que estés preguntando. Otra, por ejemplo, es si esa franja plana te aparece por debajo de los 100 hercios. Entonces, si es plana por debajo de los 100 hercios y la respuesta es inteligente, pues, o parece ser que está dentro del contexto a la pregunta, pues entonces la ponemos como posible psicofonía de origen desconocido. ¿Vale? No es un eco del pasado, pero es una posible psicofonía de origen desconocido. ¿Y por qué seguimos hablando de origen desconocido? Porque por mucho que queramos, mira, estamos haciendo ahora unas pruebas en unas instalaciones, en instalaciones subterráneas, un búnker. Y estamos haciendo en un búnker, en una sección del búnker, que es el corazón del búnker, es la parte más profunda del edificio, donde se encuentran las instalaciones de lo que antiguamente habían sido los grupos electrógenos, imagínate. ¿Vale? Claro. Es tanto así que para amortiguar, en su momento, amortiguar los sonidos, en las paredes son las únicas dos salas de todo el búnker que están enracholadas, digamos, todo, o sea, techos, paredes, suelo, o sea, todo enracholado, ¿vale?
con unas puertas de doble grosor, que siguen estando en algunas. Y bueno, lo interesante es cuando pues haces pruebas psicofónicas y lo interesante es que el resultado es no nulo, lo siguiente, ¿vale? No se, claro, no se escuchan grillos, no se escuchan ni siquiera, claro, no se escuchan coches. Lo único, y lo voy a decir así porque la última vez nos ha pasado a todos, pues fuimos a cenar, graso error, porque resulta que después, pues lo único que quedó registrado como posibles psicofonías eran los sonidos de nuestras tripas. Y decíamos, o sea, una rueda psicofónica preguntando y cada 2 por 3 diciendo tripas, tripas. Pero digo, vale, somos los triperos. Esto, o sea, no funciona bien así de esta manera. El caso que, por ejemplo, estamos haciendo pruebas incluso con posibles sensitivos, ¿vale? ¿Y por qué sensitivos? Pero con unas características muy concretas, ¿vale? ¿Por qué sensitivos? Porque tiene esa capacidad de poder modular, o sea, producir ese fenómeno poltergeist que en un momento dado podrían dar explicación a un tipo de psicofonía, ¿no? Porque lo que no sabemos es, por ejemplo, si responden inteligentemente, si puede ser digamos, un desplazamiento de nuestro pensamiento que quede registrado en los equipos. O sea, la mente humana hace que la gente tenga muchas ganas de conseguir resultados. Yo, por ejemplo, soy de los prefiero tener 0 resultados, que para mí el resultado ese es válido. O sea, yo lo anoto todo. Y luego se hacen las estadísticas del fenómeno y tal. Entonces es lo que hay, realmente no somos cazafantasmas, somos buscadores de la energía. O sea, queremos explicar las cosas y queremos tener una explicación. Claro, ¿qué ocurre? Y eso es fuerte, porque claro, lo que voy a decir, que claro, podemos estar intentando buscar una explicación que no guste a la gente, que no le guste, por ejemplo, escuchar que las psicofonías en realidad, o sea, no existe una entidad, no existe una energía que haya sobrevivido después de la muerte, y que en realidad las psicofonías podrían estar unas grabadas en el pasado, ecos del pasado, y otras generadas por la misma psique humana. Entonces, Amén. estaría la gente, ¿vale? Entonces, yo lo siento, pero por ejemplo, nuestras investigaciones buscan una explicación lógica y real, sea la que sea. O sea, yo mismo, por ejemplo, a mí me gustaría tener un espíritu o un alma inmortal y todo lo que quiera. Pero bueno, es que yo tampoco luego a ver qué tengo que hacer luego, porque si me toca luego alma inmortal y tengo que seguir trabajando, pues no, gracias. ya he currado bastante. Otra de las vertientes de las psicofonías, aparte que lo importante cuando diferencias una de otra, también es la tilde que tiene, el sonido que tiene también es importante. ¿Dónde colocaríamos, por ejemplo, los raps? ¿En qué cuadrilla pondríamos los raps dentro de las psicofonías? Porque claro, también los raps también son psicofonías, son golpes, pero también son psicofonías. ¿Dónde los catalogarían? ¿Dónde están catalogados? ¿En qué parte de la parapsicología están catalogados los raps? En la parapsicología está dentro precisamente también de los fenómenos psicapa o fenómenos psicocinéticos, ¿vale? Psicocinéticos, o sea, producidos por la misma psique humana. O sea, de entrada somos nosotros los que lo estamos generando, ¿vale? Esos raps. Claro, hay personas o hay investigadores que creen que esos raps en realidad es, digamos, el sensitivo o la persona que los genera a nivel psicocinético, lo que sería digamos, el portador, el intermediario de lo que es la energía, que es lo que básicamente, bueno, en todas las investigaciones ahora en psicofonía, en tema de estudios de psicofonía, van hacia eso, a que los fenómenos se producen en realidad delante de la gente, ¿vale?
Mira, para eso, por ejemplo, y lo voy a explicar, para intentar definir precisamente cuál podría ser el origen de las psicofonías, pues precisamente se inventó el famoso estudio y la prueba del doble ciego, que se llama, que es grabar una serie de preguntas y dejarlas en un lugar y, o sea, que aquello reproduzca con sus intervalos, igual que si estuviéramos en directo, y ver qué resultados hay. A ver, los resultados son 0. Sea en un búnker o sea en la iglesia de Pepito, ¿vale? De Santa no sé quién, da igual. Hasta ahora los resultados son 0. Mira, hemos probado, por ejemplo, incluso hacer un ejercicio que era incluso reproducir por medio de un proyector imágenes clásicas del lugar, acompañadas de preguntas en relación a las fotografías y eso, para intentar provocar una respuesta. ¿Vale? Sí, evidentemente. Eso lo hemos hecho todos. Yo me he llevado una bandera republicana y una bandera nacional en un sitio donde hubo una batalla de la guerra civil. Pero, ¿qué resultados hay? No se grabó absolutamente nada, porque puse las banderas cruzadas, puse la bandera republicana en el bando nacional y la bandera nacional en el bando republicano, con toda la mala leche. Provocar. Y no sé nada, o sea, absolutamente nada. Luego hay otro aparato que el gran Jiménez del Oso fue el inventor y el precursor, pues sí, que era las psicofonías o las visiofonías de la señal blanca de la televisión, aquella señal blanca sin señal de televisión, pero que tenía aquellas gotitas negras y blancas que están en las televisiones sin señal antiguas, las de tubo, que se grababan imágenes y voces incluso. ¿Eso dónde lo pondríamos? La psicoimagen, o sea, todo, por ejemplo, todo lo que son en realidad todos los ejercicios que hay son todos transcomunicación instrumental, ¿vale? Significa que son instrumentos que se han creado para generar o provocar esa transcomunicación, ¿vale? Bueno, básicamente, el tema este de, por ejemplo, de que realizaba Jiménez del Oso, pues va muy en relación a otros aparatos que se realizaron años atrás, pero que, bueno, que tenían que ver, por ejemplo, desde las voces de Raudive, que también tengo mis claras dudas, pero bueno, y en los años 70 precisamente la creación, digamos, de este tipo de aparato para generar unas imágenes y unos sonidos, ¿no? Pero todo esto volvemos a lo mismo. Realmente, si hay gente, si estamos presentes, tú luego, o sea, generas digamos, una grabación y sí que suele haber resultados. Yo, bueno, no yo solo yo no. Varios compañeros de equipo hemos creado varias cámaras de este tipo, ¿vale? Para utilizarlas en directo. Y te digo la verdad, hasta ahora lo mismo que con lo de las psicofonías, lo del doble ciego. En el momento en que dejamos aquello grabando y haciendo esos fogonazos y tal, conseguimos nada, conseguimos esos fogonazos, esas historias, pero no se consigue ni una imagen. Sí, es cierto, te voy a decir por qué. Porque yo llevo una mini televisor, y le pongo una cámara de visión nocturna, y cuando vemos gente en la sala, se ven imágenes o se ven como rayas o se ven cosas en el televisor. Incluso se escuchan voces por la antena que seguramente somos nosotros mismos. Pero cuando lo dejas en un sitio aislado, el televisor, un sitio que no hay nadie, y pones la cámara, no se graba absolutamente nada. Nada. Pero nada. Claro. Hoy en día, pues básicamente la psicoimagen entra dentro de lo que es el inventor, por ejemplo, el primer inventor fue Klaus Schreiber, ¿vale? Bueno, y este señor es que tenía más moral que el partero, se suele decir, ¿vale? Porque este hombre, pues, vivió en realidad una desgracia detrás de otra.
este hombre estuvo casado, tuvo 4 hijos, se le murieron los hijos, se le murió la primera mujer, se volvió a casar, también se le murió la segunda mujer, o sea, el hombre, y él creía, mira lo que te digo, precisamente en relación a la psicoimagen, o sea, y la psique, cómo puede afectar. Él creó precisamente este tipo de invento, de la cámaras de retroalimentación como una pantalla, que es el modelo River, bueno, como se diga ese hombre, pero bueno. Y claro, él parecía que tenía resultados, pues que incluso conversaba con su familia, que tenían como una especie de contacto, pero en psicología. ¿Hasta qué punto él estaba volcando el deseo de volver a contactar con todos esos hijos y toda su mujer y todo lo que le envolvía que había muerto? El dolor, o sea, ¿cómo expandes ese tipo de dolor, no? Y entonces, pues en psicología precisamente, pues se cree que lo que es la psique humana tiene mucha capacidad de poder expandir, digamos, o lanzar como una especie de telepatía, sin ser una telepatía, porque es más un elemento psicocinético, es más bien cinético, bueno, es un elemento cinético que está afectando a un aparato, ¿vale? Y este señor pues tenía, bueno, pues hizo el invento, se siguió con la investigación, y se sigue haciendo, y tengo compañeros, y yo también, o sea, yo tengo por aquí mi camarita de vez en cuando, pero... Hay un invento que se hizo, un experimento que se hizo en la antigua Unión Soviética, precisamente sobre eso, sobre proyectar imágenes a un televisor a través de la mente. A través de la mente. Hubo algún resultado, muy flojo, hubo muy muchos resultados. Pero hubieron bastantes resultados, sí. Hubieron bastantes resultados, con lo cual tendemos, ya digo, es que no quiero chafar la pandereta a nadie, pero es que el investigador, o sea, el parapsicólogo más duro, digamos, tiene que rendirse a ciertas evidencias. A la evidencia. ¿Vale? Y la evidencia parece decir que a lo mejor nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que la ilusión de que nosotros seamos el portador a nivel psicocinético de alguien que quiere contactar y que necesita esa energía para plasmar, madre mía, o sea, eso es liar mucho la troca, cuando las cosas a lo mejor son tan sencillas como que nosotros vamos a un sitio, tenemos la ilusión de contactar con lo que hay en ese lugar, y realmente pues plasmamos posiblemente lo que nosotros queremos que se plasme, vamos. Es tan interesante porque pues nosotros hemos descubierto, bueno, y muchos compañeros seguro que se han dado cuenta, que cuanto más vas a un sitio y más investigas ese sitio, menos resultados tienes, ¿vale? Incluso llega un momento en que prácticamente vas hasta las 3, las 4 de la mañana para llevarte 0 resultados. O sea, ni siquiera un mínimo susurro, ni cualquier cosa que digas, uy, que no. Ni ruido. En ese aspecto, por ejemplo, el presidente de la SEIP, Pedro Amorós, el señor Pedro Amorós, pues cree que es que en realidad precisamente somos nosotros, nuestra actitud. Cuando nosotros vamos por primera vez a un sitio abandonado, lúgubre o con leyendas, pues vamos un poquito, el que más y el que menos, va en alerta. Hay como una especie de activación, digamos, llámese ahora o energética. A ver lo que me voy a encontrar allí. Sí. A lo que me voy a encontrar. Y parece ser, según Pedro Amorós, que ciertas entidades parece que se alimentarían precisamente de esa frecuencia para poder captar, o sea, dejar captaciones, digamos, en los micrófonos o en los equipos que tengamos, ¿vale? Pero, bueno, en ese aspecto, por ejemplo, a lo mejor tenemos que darle la razón porque, claro, a nosotros nos ha pasado en algún sitio, ya digo, de finalmente estar yendo y no tener resultados. Pero luego pasa ciertas cosas que, por ejemplo, te llaman un poco la atención, ya lo he comentado varias veces, lo vuelvo a comentar,
Estamos investigando en un sitio que conocemos, hemos ido aproximadamente unas 20, 30 veces, si no 100, algunos del equipo. Y últimamente, pues imagínate, pues estar allí grabando, haciendo nuestra rueda psicofónica, haciendo pruebas y tal, con resultados cero. Pero en cierto momento, en una de las últimas veces que fuimos, resulta que me llaman, me levanto, estábamos en nuestras mesas sentados alrededor de una mesa con los equipos, me levanto, tropiezo y me caigo de boca, o sea, pero a todo lo largo. Y me dice un compañero, dice, ojo, no te caigas. Digo, no me voy a caer, digo, ya me he caído. Bueno, el compañero que estaba grabando, precisamente, que estábamos con la rueda psicofónica, me dice, para y dice, es que hay algo que ha quedado aquí registrado con una franja, precisamente en lo que hablábamos de la línea horizontal plana, en la frecuencia, además una frecuencia muy baja. Tuvimos que amplificarlo porque estaba en la frecuencia entre 20 y 40 hercios. Bueno, pues queda grabado, bueno, lo amplificamos y entonces se oye al compañero decir, ojo, no te caigas. Se me oye, decía a mí, no, ya me he caído. Y entonces se queda registrado dos voces, una de chico y otra de chica, o sea, eran voces jóvenes, y una dice, hostia. Y otra voz automáticamente suelta y dice, no, hostión. Y yo al oírlo, encima me cabré, porque dije, o sea, llevamos 4 horas aquí. No hay una intervención, o sea, no hay una relación, una interrelación. Pero sí que os reís en la cara del que se cae de boca. Digo, pues pero eso suele pasar mucho, porque ¿sí? yo en CAPS, ahí en el, ¿cómo se llama el sitio? Es un sanatorio Sí, que hay, muy conocido no me acuerdo el nombre, bueno, es igual, está por ahí por el Penedés, ¿vale? vale, Allí, sí. allí estábamos en las escaleras que van en la tercera planta, que había el motor del ascensor, que son de hierro. Yo al Sí. compañero que iba con la cámara grabando, mientras yo iba con los aparatos, le digo, cuidado, no te caigas. Y se oyó una voz que se oía, se oyó, se oyó, ja, 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 ja. Sí. Digo, claro, no hay nadie, ¿no? Y luego después, más abajo, lo mismo. Estábamos abajo, digo, hostia, digo, mira, esto es peligroso, digo, porque hay un agujero. Digo, vengas de noche, te metes en el agujero del ascensor, te caes 2 plantas para abajo. Y salta otra voz que te dice, qué miedo. Qué Claro, miedo. pero es que ahí no había nadie, no había Correcto. nadie. Lo mismo que otra psicofonía que tuvimos allí, el mismo día, que esa fue incorpórea, que la escuchemos todos, la dimos como no válida, pero claro, la casualidad es que decía, atención, bombardeo, bombardeo, atención, bombardeo, adiós, adiós. Y justo donde sonó esa psicofonía, en la parte de abajo, habían estaban ya destruidos, pero habían unos búnkers de la guerra Sí. que habían sido bombardeados. Bueno, pero entonces se podría Entonces, claro, habría que revisar, claro, por ejemplo, esa es mucha franja, casualidad. en qué frecuencia está. Se oía con la cámara, con la grabadora, se oía de voz, de oído, o sea, era incorpórea, no era una psicofonía, era una voz incorpórea. Pero es que allí no había nada, porque el pueblo Bueno, y sí, más cercano, claro, el pueblo ya, más pero cercano está a 2 kilómetros, claro, pero ya, no la pero puedes catalogar, no la puedes no, catalogar, pero o sea, evidentemente. puedes catalogarla a lo mejor como eco del pasado en relación a algún tipo de, por ejemplo, megafonía que tuvieran en el sitio. Además Y no era en es alguien, francés, sino es algo. encima era voz francesa, o sea, era acento francés. O Bueno, sea, pues brutal, brutal, brutal. ya digo que son esas cosas que se pueden estudiar, pero claro, por ejemplo, en mi caso, con lo de la hostia y el ostión, ¿hasta qué punto realmente eran unas entidades inteligentes reaccionando a una situación y no, o sea, cosas que hubieran pasado por la mente de mis compañeros, Claro. ¿vale? Que quedaran registrados, o sea, como con sorpresa y queda registrado como una psicofonía? Claro, como no sabemos el origen de ese tipo de psicofonía, ya digo, el eco del pasado ya es que ya no ni lo metemos porque ya es un elemento que queda ya No, como
bastante explicación. Pero todas las que parecen ser con algún tipo de respuesta inteligente, no podemos ponerla, o sea, el que ponga la mano en el fuego se va a quemar, se va a quemar. Se va a quemar. Después hay otro tipo de psicofonías, que yo creo que con esto estarás de acuerdo conmigo, que son las involuntarias, autogeneradas. Porque a todos nos ha pasado, a todos, y al que no le haya pasado, que levante la mano. Que estás en total silencio y estás pensando algo y sin darte cuenta lo sueltas. Y no te das cuenta, pero claro, la grabadora lo graba. Y Claro. lo escuchas y es muy flojito, pero luego lo escuchas una vez, dos veces, y dices, ya, pero si es mi voz, y es mi voz, es mi voz. Y es esa inconsciencia que a veces tenemos, que hablamos sin querer, porque todos hablamos solo muchas veces, y a lo mejor contestas cualquier cosa tú mismo y no te das cuenta ni que lo has dicho. Ni que lo has Porque dicho, cuántas claro. veces yo he ido con alguien y le digo, ¿qué dices? No, yo no he dicho nada. Digo, coño, si me acabas de decir esto. Y es eso, y a veces esas psicofonías también son esas, ¿eh? Pasa que Sí, mucha pero gente después no lo reconoce. Hay mucha gente que se pueden luego definir. Sí, Esas sí. se pueden definir rápidamente, por tanto que la gráfica va a ser la gráfica, ¿vale? La gráfica canta, La claro. tilde te va a decir, ojo, esto es voz humana. Y con lo cual, pues hoy en día, la parte buena es esa, que tenemos tecnología como para poder definir, empezar ya a definir qué es y lo que no es, ¿vale? Y a mí, por ejemplo, cuando me dicen, lo siento, porque me dicen algunas veces, no sé qué, yo he sacado tantas psicofonías, bueno, tengo a una persona, hay una persona que bueno, pues, yo si Cada no día, grabo, ¿no? si salgo y no saco, lo menos, como mínimo 100 psicofonías, estoy perdiendo el tiempo. Pero claro, luego tienes que mirar la psicofonía, lo que se supone que es psicofonía, y, por ejemplo, digo, perdona, me estás diciendo, aquí dice esto. Digo, no, tú estabas caminando y has pisado cristales. Claro. Es Bueno, como los pasos, es como lo que dice la gente, es que he escuchado pasos arriba. Y a lo mejor es el tejado que hay palomas, o hay ratas, o hay cualquier cosa arriba, que suenan como pasos muchas veces, que dices, hostia, es que parece que hay alguien. Y son bichos que hay arriba. Son bichos que hay no, arriba. hay que ya no son poltergeist, o sea, ya no es de psicofonía. Yo he estado, por ejemplo, investigando una casa de dos plantas, o sea, en realidad dos viviendas independientes, en la planta baja viviendo gente, en la planta de arriba sin muebles, o sea, vacía, limpia, ¿vale? La mantienen limpia. Y bueno, pues llamarnos por X razón y precisamente en directo escuchar, por ejemplo, pues como cuando estás en casa y mueves el sofá o mueves una silla, Sí. que arrastra, y grabado, o sea, grabado, ir arriba y decir, pero si no hay nada, No hay muebles, no hay nada, sí. si no, o sea, si dijeras, no, es que está amueblado, es lo que tú dices, o sea, pues de alguna manera que ha entrado un gato o hay ratas y han movido los muebles o lo que sea, pero cuando tienes la casa limpia y está, o sea, es una vivienda que en realidad está limpia para entrar a vivir, o sea, porque la idea es de que entren a vivir, y claro, pues, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues hay ciertas cosas, por ejemplo, pero ya no es psicofonía, ya entraría dentro de fenomenología, poltergeist y de algún tipo de explicación o casa encantada, como dicen, tampoco tanto. En este caso, por ejemplo, pues haciendo una investigación, pues esa casa, en la planta baja no había problema, pero en la planta de arriba había habido problemas, o sea, había muerto gente, ¿vale? De una forma, digamos, no natural. Traumática, Y vamos. sí, dramática y tal, y habían limpiado, sí, claro, el piso estaba, o sea, lo que es la planta de arriba, la casa estaba como limpísima, vamos, como los chorros del oro, una patena, pero se vio que por las mediciones que había a nivel de energía, pues había algo había quedado, no que hubiera ninguna entidad, ni energía, ni nada. Hablábamos más de problemas de tipo, pues eso, Residual. residual, algo que había quedado de residuo y tal, que bueno, que en realidad todas estas cosas, por ejemplo, pues o sea, poniéndole, digamos, una contramedida, pues estas casas pues tiendes a limpiarlas. Hoy en día
llámese Reiki o llámese modalidades diferentes de poder equilibrar la casa, ¿vale? Pero era interesante porque no afectaba a la casa de abajo, a la planta de abajo, a la planta baja. Dices, bueno, pues por lo menos tenéis el problema definido aquí, ya está. Pero quiero decir que, bueno, esos son elementos que dices, bueno, se pueden definir, se pueden anotar, se puede estudiar y todo. Pero claro, el problema con las psicofonías es eso. Las psicofonías son espectaculares. O sea, la verdad es que es un mundo que la verdad es que a la gente le llama, y a mí me llama hoy en día. Es lo más bonito de una investigación, es lo más bonito de una investigación. El captar algo, pues es que te deja un poco chocado, ¿no? Porque, claro, tú piensas que realmente, pues, ¿cómo va a grabar un micrófono en lo que no hay? A ver, yo siempre... Es que un micrófono, empezamos con un micrófono hoy en día, es una caja de Faraday. Sí, tanto. Un micrófono hoy en día es una caja de Faraday. Entonces, tiene la sensibilidad que tiene, aparte de quitar esos ruidos extraños, tiene una sensibilidad que no tiene el oído humano. Y tanto. Bueno, aparte del núcleo. Es igual que los animales. Yo insisto mucho en los animales. Yo investigo mucho con mi perrita. Y yo sé que mi perrita, hay veces que se gira y mira un rincón fija, se le levanta el pelo, se le eriza el pelo, se pone con la oreja de punta y empieza a gruñir a un rincón. Claro. Y entonces es ahí donde pongo una cámara, es ahí donde pongo una grabadora, es ahí donde hago una investigación. Porque la sensibilidad animal está súper avanzada por encima de nosotros. Sí, es verdad. Y muchas veces que he hecho caso al animal, he acabado obteniendo resultados. Si no psicofonías, psicoimágenes, y si no, raps, y si no, llámalo de lo que sea, cualquier cosa, ¿vale? O sea, siempre se ha obtenido algo. Pero claro, la sensibilidad del animal es brutal. Es brutal, igual que el micrófono. La sensibilidad que tiene un micrófono hoy en día, más los de hoy en día, es una burrada. Antes no, los micrófonos que llevábamos antes, aquello eran de juguete prácticamente. A ver, hacían lo que podían, pero bueno, que sí es verdad. Pero no bueno. Es lo mismo que los de ahora, no es lo mismo que los de ahora. No es lo mismo, no es lo mismo. Igual que las grabadoras de ahora, no es lo mismo que el radiocassette de antes. Aunque daban mejor resultado los radiocassettes que las grabadoras de hoy en día. Eso también te lo digo. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. El analógico, llámese analógico, pero al fin y al cabo también es tanto en grabación como en fotografía, como en imagen, como en todo. Tanto, en todo. Pero una cosa sí es interesante, así antes de terminar, es que hoy en día, por ejemplo, con la tecnología que tenemos, sí que hemos podido demostrar, o por lo menos tenemos pruebas bastante recientes, de lo que es la fenomenología. O sea, la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿y en un lugar como este, tal, si no hay nadie, la fenomenología se sigue produciendo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. No, es que, claro, la historia estaba en si no hay nada que lo provoca, o sea, porque hablábamos, ¿qué decimos? El fenómeno de la psique humana, o sea, el fenómeno poltergeist producido por la psique humana, ¿vale? Sí, pero cuando si no hay psique humana, no hay ese fenómeno. Sí, pero por ejemplo, yo he hecho pruebas de dejar una grabadora en un sitio y alejarme 4 o 5 kilómetros, que allí no había nadie, y se han grabado cosas. Bueno, que no lo puedes dar por válido porque sabes que allí no sabes si ha entrado alguien, no ha entrado alguien, no de esto o lo otro. Estamos de acuerdo, pero al menos nosotros no generemos nada. Y la voz salió. Sí, no, es que es eso, ¿vale? Entonces, estamos demostrando, o posiblemente, ese es el avance que estamos haciendo, de que el fenómeno en los lugares sí que en cierta medida se siguen produciendo. Lo que no se sabe exactamente para qué, por ejemplo, producen ese tipo de sonidos cuando nadie los va a escuchar, pero se produce, el fenómeno se produce. Y se sabe, por ejemplo, también gracias a la reconstrucción de edificios
ya sea para museos, ya sea para otras funciones, y las cámaras de seguridad, a ver, no todas, pero todas las grabaciones que corren por ahí no son auténticas, pero unas cuantas de las que realmente hemos podido analizar en profundidad, pues generan ese tipo de fenómeno, ¿no? Con lo cual el fenómeno sí se produce de forma independiente. Las Bueno, voces sí se producen en algunos, o sea, con unas ciertas características, ¿vale? no. En solitario. Pero Es igual que los orbes, es igual que los orbes, Juan sí, Carlos. Los orbes, la mayoría son insectos y polvo, lo sabemos. Pero cuando hay un orbe que tiene una trayectoria inteligente y hace cosas raras y vuelve para adelante, para atrás, para arriba y para abajo y de un lado para otro, y tiene un cierto color, una cierta forma, un cierto aspecto, claro, eso hay que analizarlo muy bien porque también es energía, son hombre, bolas de energía. mira, tengo una grabación de un orbe que al principio dijeron, eso es polvo delante del objetivo. Y analizando precisamente la fotografía que se había realizado, porque es una cámara que hace fotos a la vez que está grabando vídeo, ¿vale? Es una cámara de visión nocturna. Y resulta que analizando el 3D de la foto en cuestión, el orbe aparecía a 5 metros de distancia, a la altura de una puerta en concreto, pasando. Y claro, nos decía que esa mota de polvo estaba a 5 metros, que no estaba a 5 milímetros del objetivo, estaba a 5 metros. Y que por el tamaño que tenía en relación a la distancia en la que estaba en relación a la cámara, ese orbe tenía alrededor de unos 40 centímetros de diámetro. Y yo Cosa imposible, vamos. Es menudo imposible. orbe, ¿no? Menudo orbe. Claro, Sí, sí. nos tenemos que adaptar porque la tecnología moderna, la tecnología digital, lo que nos lleva es a que en lugar de figuras o nieblas y demás, como se producía con la analógica, la digital genera ese tipo de orbe. ¿Por qué? Bueno, se está estudiando precisamente lo que es el tipo de funcionamiento de las cámaras, ¿vale? Las dos recogen fotones, pero no los recogen de la misma manera y la información no es la igual, Sí, ¿vale? O sea, eso es cierto, porque yo he hecho la misma foto, una digital y una analógica. La digital me sale el orbe y segundos después la hago con la analógica y me sale una raya vertical o horizontal. No me sale el orbe. no sale el Entonces, orbe, claro, ¿no? ¿qué es esto? O te sale una sombra o te sale cualquier cosa. Es Mm, totalmente diferente, sí, sí. pues La está imagen es claro. diferente. Por eso digo que en relación a las psicofonías, así ya vamos terminando, que a ver, que tampoco ahora la gente piense que tenemos la razón en todos. Ya digo, estamos investigando, se está investigando. Y dentro de esa investigación que se está haciendo y el análisis, pues surgen las probabilidades, la posibilidad de que sea Claro. una fenomenología producida por el ser humano. En algunos casos, o sea, ya tenemos el eco del pasado. El eco del pasado lo genera una situación X y unas características X del ambiente. La psicofonía, por ejemplo, no eco del pasado. Bueno, pues ahí sí que sigue habiendo un abanico brutal, porque podemos ser nuestra psique, podemos ser nosotros, que queremos o deseamos con énfasis que quede algo registrado y lo registramos nosotros mismos, ya la psique lo plasma, o la posibilidad de que, como hemos ahora últimamente ya descubriendo, la posibilidad de que haya ese tipo de energía inteligente que incluso estando solo, o sea, el espacio sin personas ni nada, pues deje ciertas evidencias que ya digo, son habitualmente más evidencias visuales que no psicofónicas. Posiblemente, Lo no que, sé, posiblemente es la frecuencia. Estaríamos sí. hablando de la frecuencia. Lo que sí que hay que tener claro, Juan Carlos, y lo voy a resumir con una frase, no sé si estarás de acuerdo con lo que voy a decir, sin equivocación no hay investigación y sin investigación no hay equivocación. O No, sea, es claro. tal cual. O sea, tienes Correcto. que aprender y para aprender te tienes que equivocar mucho, Y te mucho. tienes que. Nadie nace aprendido y No, cada día que sales
a cualquier tipo de investigación o a cualquier tipo de análisis o cualquier tipo de experimento, de las 30 veces que lo haces, 29 te equivocas. Eso es segurísimo, seguro. Nadie está en posesión de la verdad No, y nadie sabe realmente lo que pasa. Simplemente estamos intentando averiguar algo que desconocemos, que son aquellas energías residuales o del pasado que por H o por B han quedado allí y simplemente las captamos. Y espero, hemos decepcionado a mucha gente hoy, supongo, estamos acabando ya, pero lo tenemos que dejar aquí. Señores, señoras, lo han escuchado Psicofonías aquí en Radio Espi, en el 107.4 de la FM, como siempre en Energías y Misterios. Les esperamos la próxima semana aquí, un servidor, David Flor, con nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Hasta la próxima semana y duerman bien.